0 supervivientes. Eso fue lo único que quedó cuando el humo se levantó sobre el mar Báltico. 60 navíos de guerra suecos desaparecieron en menos de una hora. No mercantes. No barcos perdidos por una tormenta. Flota militar. Hombres entrenados para matar. Guerreros que habían saqueado ciudades cristianas y paganas por igual. Y murieron gritando. ¿Cómo se destruye a una potencia que se cree invencible? Si quieres entender cómo un imperio puede derrumbarse por pura arrogancia, suscríbete ahora. Porque esta historia no trata de héroes. Trata de miedo. De cálculo frío. Y del momento exacto en que los cazadores se convierten en presa. Durante 3 siglos, los reyes nórdicos dominaron el Báltico como si fuera un lago privado. Cruzaban sus aguas con la seguridad de quien camina por su propio patio. Entraban en aldeas, capturaban hombres, mujeres, niños. Se llevaban esclavos. Se llevaban oro. Se llevaban reputación. Nadie parecía capaz de detenerlos. Pero en las costas orientales, en los bosques densos de Curonia y Oesel, algo estaba cambiando. Allí no había castillos monumentales. No había ejércitos permanentes. No había armaduras brillantes bajo el sol. Había memoria. Memoria del fuego. Memoria del saqueo. Memoria de hijos que nunca regresaron. Y esa memoria empezó a transformarse en estrategia. Al principio fueron pequeñas señales. Un Drakkar que no regresó. Una patrulla danesa que desapareció sin restos visibles. Un rumor de velas oscuras moviéndose por aguas poco profundas. En Suecia, nadie quiso escuchar. Los comerciantes culparon al clima. Los nobles hablaron de mala suerte. Los sacerdotes dijeron que Dios probaría su fe. Nadie admitió lo obvio. Al otro lado del mar, las tribus estaban aprendiendo. No copiaban a los vikingos. Los estudiaban. Observaron sus rutas. Sus horarios. Sus puntos débiles. Comprendieron algo fundamental: la fuerza bruta tiene límites cuando se vuelve rutina. En astilleros ocultos entre fiordos y marismas, comenzaron a construir embarcaciones nuevas. Más ligeras. Más rápidas. De fondo plano. Barcos diseñados no para cruzar océanos, sino para deslizarse como fantasmas entre islas rocosas y bancos de arena donde los navíos suecos quedaban atrapados. No querían enfrentarlos de frente. Querían atraparlos cuando no pudieran maniobrar. Y entonces llegó el martes de verano. El vigía en Gotland vio algo que no entendió al principio. Velas oscuras. Muchas. Demasiadas. No avanzaban en formación rígida. Se movían como un enjambre. Rápidas. Silenciosas. Cuando sonó el cuerno de alarma, el sonido ya competía con el golpe de cientos de remos entrando al agua al mismo tiempo. Los barcos suecos estaban anclados. Tripulaciones relajadas. Convencidas de que nadie se atrevería a atacarlos en su propio territorio. Ese fue su error final. Los atacantes no buscaron combate honorable. No formaron muro de escudos. No gritaron desafíos. Lanzaron fuego. Ganchos de hierro se clavaron en las bordas. No para abordar. Para fijar las presas. Antorchas empapadas en brea volaron por el aire. Vasijas de cal viva explotaron en cubierta. La sustancia quemaba la piel incluso a través del metal. El humo lo cubrió todo. Los hombres que habían cruzado medio continente sin temblar ahora tosían, gritaban, resbalaban sobre madera ardiendo. Algunos saltaron al agua con armadura puesta. Preferían ahogarse antes que arder. Otros intentaron organizar defensa. Pero el pánico es más rápido que cualquier espada. En menos de una hora, el mar estaba cubierto de restos flotando. No hubo supervivientes organizados. No hubo retirada estratégica. Hubo destrucción. Pero lo que realmente rompió el equilibrio no fue la pérdida material. Fue el mensaje. Cuando los pescadores encontraron cuerpos empalados en la arena días después, entendieron lo que los reyes aún se negaban a aceptar. El Báltico ya no era territorio sueco. El rey recibió la noticia en su fortaleza de piedra. 60 barcos. Centenares de guerreros muertos. No era solo un golpe militar. Era una humillación pública. Si no respondía, su autoridad se desmoronaría. Si respondía mal, podía perderlo todo. Eligió la opción más peligrosa. Ordenó reunir la flota real restante. 300 navíos. 10.000 hombres. No para defender. Para castigar. Las velas blancas partieron bajo el sol de julio como si fueran a una celebración. Sacerdotes bendiciendo. Esposas despidiendo. Guerreros confiados. Nadie sospechaba que mientras ellos avanzaban hacia el este buscando venganza,
alguien más ya había visto la oportunidad perfecta. Porque las ciudades comerciales nunca están vacías de ojos atentos. Y esa vez, el nido quedó sin defensa. Ahora, imagina esto. 10.000 guerreros avanzando hacia una tierra que parece desierta. Aldeas vacías. Pozos envenenados. Ganado desaparecido. Y al otro lado del mar, velas negras acercándose a una capital casi indefensa. La guerra acababa de cambiar. Y los suecos aún no lo sabían. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. Si fueras rey y supieras que tu capital está casi indefensa, ¿seguirías avanzando hacia el enemigo, o regresarías para proteger tu hogar? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras 10.000 guerreros suecos se internaban en territorio enemigo buscando venganza, al otro lado del mar el horizonte comenzó a oscurecerse. No por tormenta. Por velas. Velas negras. La capital despertó en silencio aquella mañana. Nadie esperaba ataque. Los muelles estaban tranquilos. La mayoría de los hombres jóvenes estaban lejos, marchando con el rey. La ciudad parecía segura. Y entonces el sonido llegó. No fue un grito. No fue un cuerno. Fue el ritmo. Cientos de remos golpeando el agua al mismo tiempo. Un sonido grave. Constante. Implacable. Las barreras de madera que protegían el puerto estaban diseñadas para frenar barcos pesados. Pero las embarcaciones curonias eran ligeras. De poco calado. Se deslizaron sobre los obstáculos como cuchillas sobre hielo. Cuando los vigías entendieron lo que estaba ocurriendo, la primera ola ya estaba desembarcando. No formaron líneas. No levantaron estandartes. Corrieron. Saltaban de las proas antes de tocar tierra. Hachas cortas. Escudos pequeños. Cuerpos cubiertos de cuero endurecido. Eran rápidos. Demasiado rápidos para una guardia compuesta por ancianos y jóvenes inexpertos. En menos de 15 minutos, la puerta principal estaba ardiendo. El fuego no fue solo destrucción. Fue mensaje. Las casas de los comerciantes ardieron primero. Después los almacenes. Después los muelles. El humo se elevó tan alto que, dicen, pudo verse a kilómetros de distancia. En la catedral, el arzobispo reunió a mujeres y niños alrededor del altar mayor. Creían que los muros sagrados los protegerían. Creían que incluso el enemigo respetaría la casa de Dios. Se equivocaron. Las puertas de roble se dieron bajo golpes brutales. El eco de la madera astillándose retumbó como un disparo en la nave central. Cuando los invasores entraron, no hubo negociación. El arzobispo fue ejecutado frente al altar. Sin juicio. Sin palabras. La sangre manchó la piedra. No solo robaron oro. Desmontaron las puertas de bronce de la ciudad. Símbolo de orgullo y poder. Se llevaron el corazón simbólico de Suecia. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al este, el rey comenzaba a sospechar. Su ejército marchaba en círculos. Los guías locales que habían capturado los conducían hacia pantanos y terrenos imposibles. Caballos hundiéndose hasta el pecho en barro oscuro. Armaduras que pesaban más con cada paso. El enemigo no aparecía. Eso era lo peor. Cada noche desaparecían centinelas. Sin ruido. Sin combate visible. Solo cascos abandonados sobre musgo húmedo al amanecer. El miedo empezó a propagarse. La fuerza militar más poderosa del norte estaba siendo desarmada sin una sola batalla frontal. Entonces llegó el mensajero. Un pequeño bote pesquero apareció en la costa donde la flota sueca había quedado anclada. Velas rasgadas. Tripulación exhausta. El hombre cayó de rodillas ante el rey. La capital arde. El arzobispo ha muerto. Las puertas han sido robadas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier armadura. 10.000 guerreros comprendieron lo impensable. Habían sido engañados. Mientras perseguían sombras en bosques vacíos, su hogar era destruido. El rey ordenó retirada inmediata. Pero incluso esa decisión llegó tarde. Cuando regresaron a la playa donde habían dejado sus 300 barcos, el humo ya estaba allí también. 50 navíos ardían. Una fuerza oculta había esperado el momento exacto. Atacaron la retaguardia mientras el ejército estaba lejos. Los guardias que protegían la flota yacían muertos con flechas clavadas en la garganta. El caos explotó en la arena. No era solo derrota. Era colapso total. El regreso a través del Báltico no fue retirada organizada. Fue persecución. El mar, lleno de islas y bancos de arena ocultos, se convirtió en laberinto. Barcos pequeños pintados de gris aparecían en los flancos. Atacaban con fuego.
Desaparecían entre la bruma. Un barco sin velas es un ataúd flotante. Las llamas se extendían rápido. El viento hacía el resto. El rey observó cómo algunos capitanes gritaban pidiendo ayuda. Si se detenía, toda la flota quedaría atrapada. Tomó la decisión más fría de su vida. Siguió navegando. Dejó atrás a los rezagados. Cuando finalmente divisaron la costa sueca, no hubo vítores. Solo silencio. La ciudad no estaba dañada. Estaba devastada. Muelles convertidos en carbón flotante. Casas vacías. Calles cubiertas de ceniza. Un rey que no puede proteger su hogar deja de ser símbolo. Se convierte en advertencia. Pero mientras Suecia se desmoronaba, al otro lado del mar algo diferente estaba ocurriendo. La victoria no calmó a las tribus. Las transformó. Comprendieron que unidos podían derrotar a cualquier potencia marítima. Y entonces cometieron el error más antiguo de la historia. Creyeron que nada podría detenerlos. Miraron al sur. Hacia un enemigo distinto. Un enemigo que no luchaba solo por oro o venganza. Luchaba por Dios. En fortalezas de piedra, lejos del humo del Báltico, hombres vestidos con capas blancas y cruces negras comenzaron a prepararse. No reaccionaron con rabia. Reaccionaron con organización. Ingenieros. Ballestas. Caballería pesada. La respuesta no sería rápida. Sería calculada. Y esta vez, la guerra no sería una emboscada naval. Sería una cruzada. Y cuando el hierro alemán comenzó a avanzar hacia el norte, el Báltico entendió que la próxima tormenta no sería de fuego. Sería de acero. Los cruzados creían que el miedo era un arma que solo ellos sabían usar. Se equivocaron. Cuando las primeras fortalezas de piedra comenzaron a levantarse en las costas bálticas, las tribus entendieron que esta guerra sería diferente. Ya no era una lucha contra saqueadores buscando botín. Era una maquinaria organizada. Caballeros entrenados desde la infancia. Disciplina férrea. Acero pesado. Ballestas capaces de atravesar carne y hueso sin esfuerzo. Los exploradores tribales observaron en silencio cómo avanzaban. No atacaron de inmediato. No repitieron el error de lanzarse contra un muro de hierro. Aprendieron otra vez. El invierno llegó como aliado silencioso. 30 grados bajo cero. El aire cortaba la piel. El metal quemaba con frío. El acero, que en verano protegía, ahora castigaba. Respirar dentro de un casco podía congelar el aliento en segundos. Pero los caballeros avanzaron igual. Febrero de 1236. El gran maestre reunió una columna imponente. Caballería pesada al frente. Auxiliares detrás. Una serpiente de hierro atravesando bosques congelados. Miraron el terreno helado y vieron ventaja. Pantanos convertidos en suelo firme. Ríos transformados en caminos sólidos. Lo que no vieron fue la trampa. Los exploradores lituanos y semigalianos no llevaban armaduras brillantes. Llevaban pieles gruesas. Se movían con esquís y raquetas. Invisibles contra la nieve. Esperaron el momento exacto. Cuando la columna alcanzó un claro cubierto por una fina capa de hielo sobre un pantano oculto, bloquearon la salida. No eran miles. No parecían amenaza. El gran maestre sonrió dentro de su casco. Ordenó la carga. 500 caballeros bajaron lanzas y espolearon sus caballos. El suelo tembló. El impacto era imparable. Masa multiplicada por velocidad. Y entonces el hielo crujió. No se rompió de golpe. Cedió. Las patas de los caballos atravesaron la superficie frágil y se hundieron en barro helado. El impulso murió. Animales pesados cayeron. Hombres con 40 kilos de acero rodaron sin poder levantarse. El pánico fue inmediato. Desde los bosques laterales surgieron miles de guerreros tribales. Rápidos. Silenciosos. Precisos. No lucharon con honor caballeresco. Lucharon para sobrevivir. Arrastraron a caballeros al agua helada. El peso de la armadura hizo el resto. Otros quedaron atrapados boca arriba, incapaces de incorporarse. El gran maestre cayó entre lanzas. La orden de los hermanos de la espada quedó prácticamente destruida en una sola tarde. Pero la historia no terminó ahí. De las cenizas emergió algo más grande. Un hombre observaba el campo cubierto de acero roto y cuerpos congelados. Su nombre era Mindaugas. Entendió algo que otros no. Habían derrotado a una fuerza poderosa. Pero vendrían más. Si seguían divididos, serían aplastados uno por uno. Comenzó entonces una campaña de unificación brutal. Diplomacia cuando convenía. Guerra cuando era necesario.
Jefes que se unían recibían poder. Los que se negaban desaparecían. Estaba construyendo algo que nunca había existido allí. Un Estado. Cuando aceptó el bautismo y una corona enviada por Roma, no fue por fe. Fue por cálculo. Al convertirse en rey cristiano, eliminó la excusa principal para la cruzada. Fue una jugada política brillante. Pero la paz fue breve. La tensión interna explotó. La guerra volvió. Y en 1260, en la batalla de Durbe, los caballeros teutónicos sufrieron otra catástrofe. Aliados forzados se rebelaron en medio del combate. 150 caballeros murieron. El mensaje era claro. El Báltico no sería conquistado fácilmente. El Gran Ducado de Lituania creció después de eso con una velocidad sorprendente. Se expandió hacia el este. Absorbió territorios de la antigua Rus. Se convirtió en una potencia capaz de negociar, luchar y resistir tanto a germanos como a mongoles. Suecia nunca recuperó su dominio absoluto del mar. La orden teutónica nunca sometió completamente el corazón lituano. La arrogancia había sido castigada una y otra vez. Y todo comenzó con una simple certeza. Subestimar al enemigo es la forma más rápida de desaparecer. El Báltico no fue un lago sueco. No fue un feudo alemán. Fue un cementerio para quienes confundieron rutina con superioridad. Los vikingos aprendieron demasiado tarde. Los cruzados aprendieron a golpes. Y las tribus del bosque aprendieron algo más poderoso que la fuerza. Aprendieron a adaptarse. Esa es la verdadera lección. No gana el más fuerte. Gana el que cambia antes de que sea demasiado tarde. Ahora te pregunto, ¿creías que los vikingos eran invencibles? ¿Sabías que un pueblo de bosques helados terminó construyendo uno de los estados más grandes de Europa? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo sentir la tensión, si imaginaste el hielo rompiéndose bajo toneladas de acero, dale like. Comparte este video con alguien que crea que la historia es aburrida. Y suscríbete. Porque la próxima caída que vamos a explorar demuestra que ningún imperio, por más poderoso que parezca, está a salvo. Nos vemos en el próximo episodio.